Capítulo 11. Tras regresar a la vivienda familiar con Hogg a su lado, se escabulló de sus engreídos hermanos con desdén e hizo la mochila. Cuando salió de su cuarto, Drew tenía una expresión torva y Riley parecía muy cabreado. «Ni se os ocurre intentar detenerme», les dijo. «Tengo que alejarme de vosotros dos». «No hemos hecho nada». Drew levantó las manos al aire. «No creo que deba, si no dejáis que me marche. Os juro que me mudaré de nuevo cerca del campus». Se iría al apartamento en la ladera del que tanto se había enorgullecido antes de que Enrique hubiera entrado en su vida y lo hubiera convertido en un ratoncillo al que le daba miedo abandonar la guarida. Bueno, eso se había acabado. Riley maldijo. «Más vale que esos gatos te cuiden bien». «Sasha no permitiría que fuera de otro modo», repuso Hogg, apaciguando ligeramente a sus hermanos. «Vamos, Bren, te acompaño al coche». Sacudió la cabeza cuando Drew y Riley intentaron seguirles. Ninguno parecía demasiado contento, pero obedecieron. Bren exhaló un suspiro, luego retrocedió y les dio un beso a ambos. «Ah, necesito convertirme de nuevo en una loba», lo cual era más cierto de lo que ninguno podía imaginar. «Nos vemos dentro de unos días». «No te dejes de engatusar por ninguno de esos leopardos», masculió Drew mientras le daba un abrazo. «Un solo arañazo, un puto arañazo y los destripo. Estaré bien». Cuando su hermano la soltó por fin, cogió la mochila y se marchó. «Me siento muy culpable», farfulló cuando estuvo segura de que ninguno podía oírla. «No tienes por qué». Hogg la condujo hasta el garage después de desviarse brevemente para recoger el mapa. «Eres una loba adulta, no una lobezna». Se detuvieron junto al vehículo adaptado para moverse por el bosque y Bren arrojó la mochila al asiento de atrás. «¿Por qué tú no te has vuelto también sobreprotector conmigo? Yo soy tu alfa. Mi labor es cerciorarme de que seas un miembro sano de la manada, no una inválida». Una declaración despiadada, pero Hogg nunca había sido un hombre que adornase la verdad. «Ve y haz lo que tengas que hacer para recomponer las piezas de tu vida». Brenna asintió y la abrazó, comprendiendo el profundo afecto que subyacía en aquellas palabras que los forasteros podrían considerar brutales. «Lo haré». No dejaría que Enrique ganara, y no dejaría que Jude Loring huyera de lo que había entre ellos, fuera lo que fuese. Horas más tarde, emergió en el pequeño patio delante de la cabaña, y se encontró con que Jude la estaba esperando. Sobresaltada, ahogó un grito. «¿Cómo has llegado antes que yo?» «He venido en coche». Sus ojos la recorrieron brevemente y Brenna supo que él había reparado en todo con aquella única mirada, incluyendo su falta de equipaje. «Has venido corriendo en forma humana desde donde has dejado el coche». Brenna tuvo la impresión de que había estado esperando ese momento, a ese hombre, porque abrió la boca sin pensarlo de antemano y reconoció el secreto que tanto se había esforzado por ocultar. «No puedo transformarme en lobo». Su intención no había sido la de parecer tan destrozada, pero una lágrima rodó por su cara, caliente y furiosa. «Me quebró. Ese jodido cabrón me quebró». Dio media vuelta y estrelló los puños contra el tronco de un árbol cercano. «¡Me quebró!». El impacto reverberaba en todo su cuerpo cuando dejó caer los brazos después de golpear de nuevo el árbol. «Para». Jude la rodeó por detrás y apoyó las manos sobre las suyas. «Vas a hacerte daño». Seducida por su contacto, por su olor, Brenna se apoyó contra el cuerpo de Jude. «No puedo transformarme en lobo», susurró. La ira se había diluido en aquel único y doloroso arrebato. «Te he visto utilizar las garras». El tono de su voz era gélido como de costumbre, pero había amoldado su cuerpo al de ella de forma protectora. Brenna se tranquilizó al percatarse de aquello, aunque no lo suficiente para que la voz dejara de temblarle. «Puedo cambiar por partes, las garras, a veces los dientes, pero es más difícil. Mi fuerza y mi velocidad no se han visto afectadas. Lo mismo sucede con mi sentido del olfato y de la vista, igual que Dory». Sí, el leopardo de los Dark River había nacido sin la capacidad de transformarse, pero era un cambiante en todos los demás aspectos. «Aunque yo no nací latente, él me ha mutilado».
Las últimas palabras de Hogue adquirían ahora un nuevo significado. ¿Qué diría éste cuando se diera cuenta de la magnitud de su discapacidad? Estoy dañada, lisiada. Jude no le soltó las manos ni siquiera cuando ella dejó caer los brazos. Su contacto firme y frío contrastaba con el calor que irradiaba la piel de Brenna. ¿Les has hablado a las sanadoras de esto? Tal vez se deba tan solo a que tu cuerpo no ha dispuesto de tiempo suficiente para recobrarse por completo de las heridas. No se lo he contado a nadie, excepto a él. Jude sabía que eso no debería cambiar nada, pero sí que lo hacía. Vamos, hablaremos dentro. Intentó soltarle las manos, pero Brenna se aferró a él apretándose contra su torso. Jude permitió que prolongara el contacto. Fue entonces cuando se produjo la primera señal de alarma en su cerebro. Pero no hubo dolor. Todavía no. ¿Qué sucede? Tengo miedo, susurró en un trémulo y lilio de voz. Debe de ser estupendo no tener miedo. También es una clase de discapacidad. Algo que los padres habían infligido a sus propios hijos. Tú no quieres ser lo que yo soy. Imaginar a una Brenna fría y sin sentimientos hizo que la agarrase con más fuerza. Se activó una segunda señal de alarma. Soltándose de él con la rapidez de una cambiante, Brenna se giró para rodearle con los brazos. Por favor. Tendría que pagar un precio, siempre era así. Pero Jude levantó los brazos y estrechó su cuerpo más pequeño, apoyando la cabeza de ella bajo su barbilla. Podía sentir cómo se estremecía por la fuerza del llanto. Quería poner fin a las lágrimas, pero no sabía cómo hacerlo, de modo que hizo lo que ella le pedía, y la abrazó consciente en todo momento de la presión cada vez mayor en la parte posterior de la cabeza, del ruido sordo que anunciaba una inminente y violenta reacción psíquica. Dicha reacción violenta, el empleo del dolor para conseguir la sumisión por la fuerza, se llamaba disonancia. Jude había encontrado el término en un viejo artículo altamente clasificado de una revista médica así, un artículo al que había accedido de forma ilegal después de realizar un descubrimiento siendo adolescente, que, en resumidas cuentas, el silencio se basaba en un método de recompensa y castigo. Cuanto mayor fuera la violación del condicionamiento, más intenso el dolor. Aquel artículo hacía referencia a los primeros experimentos con perros de un científico llamado Pavlov, así como a diversos documentos posteriores que ampliaban su teoría. Jude no fue capaz de procesar todos aquellos documentos, pero había encontrado suficiente información para confirmar sus sospechas y comprender que su consejo le había adiestrado del mismo modo que se adiestraba un perro. Si quemas a un perro unas cuantas veces, el animal comenzará a temerle al fuego. Asusta a un niño cada vez que ríe y aprenderá a no sonreír siquiera. Era una ecuación deshumanizada, pero que Jude no podía permitirse el lujo de romper, por muy tentado que se sintiera. Brenna, debes parar, le dijo al cabo de unos minutos que parecieron eternos. Sus sollozos se habían transformado en un llanto agónico y doloroso. Para, o te harás daño. La estrechaba con tanta fuerza que le sorprendía que pudiera respirar, pero en lugar de quejarse, ella le clavó los dedos en la espalda, reforzando aún más la conexión. No más lágrimas. La brusca orden no surtió efecto. Jamás la había visto tan afligida. Durante las sesiones curativas se había mostrado como una criatura furiosa, feroz, que se negaba a rendirse, a dejar que Enrique ganara. Encontró la respuesta en ese recuerdo. Luego agachó la cabeza hasta que le rozó la oreja con los labios mientras hablaba. Superarás esto igual que lo has superado todo lo que él te hizo. No estás tulida, ni ahora, ni nunca. Y mataría a cualquiera que dijese lo contrario. Has sobrevivido una vez y seguirás escupiéndole a la cara, sobreviviendo una y otra vez. Brenna se quedó paralizada al oír aquellas palabras tan inesperadas. Al principio, la voz de Jude no era más que un sonido, difuso, pero ahora era un frío y nítido sostén que acalló su llanto sin concesiones. No asimiló que aquellas palabras procedieran de un sí.
solo que era Jude quien las había dicho, el hombre que la tenía entre sus brazos, tan firmes como dos bandas de acero. Frotó la mejilla contra la suave lana del jersey negro de cuello vuelto mientras escuchaba el regular latido de su corazón. Siento haberme desmoronado delante de ti. Había estado manteniendo la compostura a base de pura tosudez durante tanto tiempo que cuando él había tocado, rompiendo la sempiterna barrera de la reserva así condicionada, todo había salido atropelladamente en una agónica avalancha emocional. Es comprensible. No eran las palabras afectuosas que habría empleado un cambiante, pero a ella le valían. No necesitaba que la trataran con dulzura, necesitaba lo que Jude le había dado con aquellas escuetas palabras susurradas al oído, la inquebrantable creencia de que iba a superarlo. ¿Quieres pasar?, le preguntó. ¿Puedo encender la chimenea? Ella sacudió la cabeza. Preferiría pasear por aquí un ratito. ¿Podríamos ir a por mi mochila? No vas a quedarte. Jude la soltó y dio un paso atrás. Brenna se frotó la cara, preguntándose hasta qué punto tenía un aspecto horrible. Llorar le sentaba fatal. Sí, me quedo. Aquellos profundos ojos castaños parecieron oscurecerse hasta volverse completamente negros. No hay razón para que estés aquí. No puedo cumplir con mi obligación si tengo que hacer de niñera. Notó que tenía los ojos hinchados cuando los entrecerró para mirarle. Buen intento, pero no puedes cabrearme para que me marche. De pronto comprendió otra cosa, que Jude hacía enemigos para que así nadie intentara acercarse a él. Puedo realizar las patrullas contigo. Esto queda fuera de toda discusión, declaró, con tal arrogancia que le recordó a Hawk y a sus hermanos. Genial, era sencillamente genial. Voy a llevarte hasta tu vehículo y vas a regresar a la guarida. A menos que tengas planeado utilizar el control mental conmigo, eso no va a pasar. Le estaba mirando mientras hablaba, y gracias a eso vio que algo muy oscuro y muy peligroso cobraba vida en aquellos ojos con motas doradas. Soy muy capaz de hacerlo. Una advertencia, una amenaza. Actuando por instinto, Brenna le posó la palma de la mano sobre el pecho. ¿A mí? Él no respondió. Y esa fue su respuesta. ¿Por qué permites que yo cruce barreras que no dejas que nadie más cruce? Sin duda, aquello significaba que albergaba ciertos sentimientos hacia ella. Enrique era uno de los míos y te hizo daño. ¿Culpa? ¿Es por eso? Sintió que se le encogía el estómago. Jude la aferró de la muñeca, convirtiendo aquella desagradable sensación en algo más ardiente, más sensual. No siento culpa. No siento nada. Rodeado de nieve y hielo, aquel hombre parecía una negra sombra, pero su mano era delicada con ella. Brenna sonrió recobrando la confianza. Me quedo. Voy a llevarte de regreso ahora mismo. Daré media vuelta en cuanto te marches. Sentía un hormigueo en la piel allí donde él la sujetaba. Los dedos de Jude eran fuertes y su piel eróticamente áspera. Brenna se preguntó cómo sería notar aquella mano acariciándole otras zonas más suaves. Sintió que le ardían las entrañas. Si no sientes, ¿por qué te molesta tanto mi presencia? Jude apretó la mano ligeramente antes de soltarla. No te interpongas en mi camino. No me atrevería, mintió descaradamente. Vamos a por mis cosas. Él señaló con la cabeza hacia la cabaña. Ve a encender el fuego. Yo traeré tu mochila. Brenna estaba más que dispuesta a dejar que templase su temperamento con una buena caminata, y aunque no estuviese dispuesto a admitirlo, aquel hombre tenía mucho genio. El código es 4270. Como se trataba de un vehículo del clan, para abrirlo no bastaba con una simple identificación de la huella del pulgar de un solo individuo. Nos vemos cuando regreses. Jude no se marchó hasta que ella estuvo sana y salva dentro de la cabaña. Mientras le veía alejarse, una figura imponente y tremendamente solitaria sobre la nieve. Sintió deseos de salir corriendo a abrazarle, envolverle en su calor hasta fundir aquella fría armadura así que le rodeaba. El problema era que Jude parecía resuelto a mantener ese gélido escudo. Mientras temblaba, a pesar de que la cabaña estaba bien aislada,
Se apartó de la ventana y se dedicó a encender el fuego LAS. A diferencia de la mayoría de los dispositivos ecológicos, la fuente de energía LAS era una creación de los sí, no de los cambiantes. ¿Los motivos? Que la tecnología LAS ahorraba energía y, por tanto, dinero. Lo único que habían hecho los cambiantes para adaptarla había sido añadir un potenciador holográfico. Este convertía el eficiente pero incoloro bloque de un generador LAS portátil en lo que parecía ser un fuego real, aunque sin posibilidad de provocar un incendio forestal. Brenna comprobó que el generador estuviese en el sitio adecuado dentro de la chimenea empotrada antes de encenderlo. Las llamas doradas cobraron vida y le levantaron el ánimo de forma inmediata. No obstante, no se quedó frente al fuego, sino que se acercó a la ventana. Yo tenía que saber que no estaba solo, que ella le estaba esperando. Quizá pensara que estaba siendo un poco sincera o que no comprendía lo que él intentaba decirle. Brenna lo entendía. Lo que sucedía era que no lo aceptaba. Jude no estaba perdido en el silencio, por mucho que él lo deseara. Conocía bien a los machos dominantes. Se había criado entre ellos, de modo que podía imaginar cuánto debía de haberle costado tragarse el orgullo y someterse a su bajo rango en la jerarquía de los Snowdancer. Pero lo había hecho, para proteger a Marley y a Toby, e incluso a Sienna. Tal vez creyera que no había redención posible para él, pero ella sabía que no era así. El cuerpo de Jude emergió de entre los árboles en aquel instante, con su mochila colgada al hombro. Fuerte y seguro de sí mismo, resumaba una arrogancia que manifestaba que se sabía demasiado peligroso como para que cualquiera de los habitantes del bosque le atacara. Brenna fue a abrir la puerta con una sonrisa en los labios. «Hola». Jude dejó la mochila en la entrada. «Voy a hacer una ronda. Cierra la puerta y quédate dentro hasta que regrese». Estaba a punto de decirle precisamente lo que le parecía que le diera órdenes cuando Jude dio media vuelta y se marchó. Brenna se quedó atónita. El hombre era rápido, demasiado para ser un sí. Pero claro, tenía la sensación de que Jude Loring no era un sí corriente. Cerró la puerta de una patada y abrió la mochila para sacar un pequeño equipo de comunicación estropeado que se había comprometido con Drew a arreglar. Tal vez su hermano fuera irritantemente sobreprotector, pero respetaba su destreza con los dispositivos tecnológicos. Fue estupendo coger de nuevo sus herramientas, sentir la estimulación mental que le inundó cuando comenzó la reparación. Jude regresó a la cabaña después de que oscureciera y encontró a Brenna sentada en el suelo junto al fuego LAS, con las herramientas y los componentes colocados de forma ordenada frente a ella. Alzó la mirada cuando él entró y esbozó una sonrisa ausente. «Dame unos minutos, cielo». «¿Cielo?». Achacando el uso de aquel término cariñoso a su estado de preocupación, Jude colgó la chaqueta y se quitó las botas antes de entrar en la cocina. Tal y como había pensado, Brenna no había comido. Sacó 2 raciones de comida empaquetada de la nevera y las puso a calentar. Estaba entrenado para pasar días sin comida en caso de que fuera preciso, pero Brenna necesitaba ingerir algunas calorías. Los cambiantes quemaban energía con más rapidez que los sí. Además, aún se estaba recuperando de los daños que Enrique le había causado en su cuerpo. Hecho eso, fue a sentarse cerca del fuego y para verla trabajar. 2 cosas quedaron claras de inmediato. La primera, que Brenna adoraba lo que hacía. Y la segunda, que se le daba muy, pero que muy bien, aunque no era nada extraño. Brenna era una técnica informática cualificada y estaba cursando estudios superiores antes de que un psicópata cambiara el curso de su vida. Las imágenes aparecieron de nuevo. Imágenes de ella, magullada y maltrecha, la sangre en las paredes, los sonidos de la carne al desgarrarse, los gritos de Enrique y los de todos al final, los de todos. Jude había contemplado cómo el ex consejero era desgarrado en pedazos con zarpas y dientes, y no había sentido la más mínima lealtad por ser de su misma raza. Sangre por sangre, ojo por ojo, vida por vida. Era la justicia de los cambiantes y Santana Enrique no había merecido menos. Brenna sonrió de repente y fue como si un rayo de luz atravesara la oscuridad de aquel recuerdo. «He terminado». «¿Cobras por hacer eso?».
Preguntó consciente del valor que tenía el trabajo de Brenna. Ah, es para Drew. ¿Y qué le parece a tu hermano que estés aquí? Brenna se puso colorada. Puede que piense que estoy con Sascha. ¿Te avergüenzas que te vean con un sí? ¿Sabes qué? Dijo frunciendo el ceño. Me parece que Índigo tiene razón sobre el tamaño del cerebro de los hombres. Yo decidí no pedirle que le aclarase aquello. Tienes que comer. Y fue a por la comida. Por una vez, Brenna no discutió. Cenaron en silencio, pero era distinto a cualquier otro que hubiera conocido. Era un silencio cómodo. Después de fregar los platos, Brenna le llevó de nuevo frente al fuego. Siéntate. Jude obedeció y se acomodó en el sofá que tenía a su espalda. Ella hizo lo mismo y luego procedió a contarle lo que Índigo había descubierto sobre la víctima de asesinato. ¿El rush es consumido principalmente por cambiantes? Preguntó Jude, que no estaba familiarizado con la sustancia. También por humanos, pero menos. Sus cuerpos procesan las cosas de forma distinta a la nuestra. Estiró las piernas de un modo que recordaba más a un gato que a un lobo. El Rubik Rush fue creado especialmente para los cambiantes, igual que el Jax se creó para los sí. El Jax no es una droga recreativa. Brenna se giró parcialmente para mirar su perfil. ¿Quieres decir que tiene un uso médico? Médico. Era una forma de decirlo. En dosis mínimas estimadas de acuerdo al peso y al metabolismo del paciente, tiene el efecto de aumentar la fuerza y la resistencia de las habilidades naturales de los sí. Brenna apoyó un codo en el sofá. ¿Como un estimulante para la mente psíquica? Sí, pero sin las consecuencias físicas que sufren los adictos de la calle. El efecto desaparece pasado un periodo de tiempo y recuperas el nivel normal de fuerza, sin volverte adicto. Brenna adoptó una expresión torva. Has dicho que no hay efectos físicos. ¿Y psíquicos? Jude comprendió de pronto por qué se lo había contado. Comprendió lo que estaba a punto de confesarle. Decían que no había ninguno. Los IM a cargo de darnos la dosis. ¿Tú lo tomabas? Susurró conmocionada. Era una flecha, un soldado de élite. Nunca hasta ese momento había confirmado o negado su rango. Fuimos la razón de que se inventara el Jax, para que pudieran ser mejores, más veloces, más letales que nadie en la red. Tomado en la dosis correcta, no tiene ninguno de los efectos secundarios que ves en los adictos. Tan solo una lenta pérdida de los poderes sí, seguida por una callada forma de locura, y después de eso, la muerte. Pero su gente continuaba tomándolo. Había oído decir que durante el subidón permitía sentir una especie de cortocircuito del condicionamiento inducido químicamente. Moviéndose rápidamente para sentarse frente a él, Brenna le puso una mano temblorosa en la rodilla, que Jude sintió como una marca incluso a través de la ropa. Me aterra que estuvieras expuesto a eso. Háblame de los efectos sobre los que los IM no te advirtieron.